Buenas noches amigos, aquí estamos. Les invitamos para que nos sigan este fin de semana con un resumen de las principales intervenciones que tuvimos. En primer lugar, entrevistamos a Khalil Michel, un arquitecto dirigente del Partido Revolucionario Moderno PRM, quien nos hizo una radiografía de lo que él entiende es el panorama político de cara al año 2024. Además de lo que ha estado ocurriendo internamente en el PRM, partido oficial. Para Khalil Michel están dadas las condiciones para que el presidente de la República pueda salir airoso en una nueva repostulación para el año 2024. En otra parte tuvimos una interesante entrevista con María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, que nos habló de la situación de la educación dominicana, de lo que ella entiende que está malo y que se debe corregir, y la perspectiva que hay para el inicio del próximo año escolar. Nos habló ampliamente de gran parte de la gestión de Roberto Furcal y de lo que entiende que no se puede permitir durante esta nueva gestión en el Ministerio de Educación. Y habló al final de la posibilidad de los esfuerzos que se hacen para constituir candidaturas de sectores progresistas y de izquierda para las diversas posiciones de cara a las próximas elecciones. Ahí fue amplia y nos reveló los esfuerzos que hacen sectores importantes que vienen del ala de izquierda a raíz de esta espiral, de esta ola de gobierno de izquierda que se están escogiendo en América Latina. Con ellos cerramos nuestro fin de semana. A todas y a todas les invitamos a que siempre nos sintonicen a través de Sin Tregua por GTV Canal 86 para todo el país. Buenas noches, feliz fin de semana. Bien amigos, continuamos Sin Tregua y tenemos en esta parte la comparecencia de la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, bien conocida en todo el país y en otras actividades sociales. Con ella vamos a hablar en breve de temas importantes que a ustedes les interesan. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, el próximo año escolar inicia el 19 de este mes. Una serie de medidas ha anunciado el Ministerio de Educación, como es ahora crear un bono de $500 en favor de los colegios para acoger a los estudiantes que no han tenido cupo en las escuelas públicas. Me gustaría saber su opinión de esa disposición. Mira, yo creo que la situación del sistema educativo dominicano y de las aspiraciones de la sociedad dominicana por conquistar el ejercicio pleno del derecho a la educación para todos y todas atraviesa por serias dificultades. De hecho, tenemos una ley que desde el año 1997 establece la obligación de que todos los niños y niñas de 5 años de edad estén dentro del sistema educativo. Sin embargo, 25 años después, 33 de cada 100 niños y niñas de 5 años de edad está fuera de la escuela. Ese es un drama. Se supone que el 100% debía estar desde el año 1997 dentro del sistema educativo. No hemos podido incluir en el sistema formal los niños y niñas de 3 y 4 años. Sé que tenemos un sistema educativo que deja fuera a una proporción importante de esa población infantil y adolescentes y jóvenes que debe estar en el sistema educativo. Hay un anuncio de las autoridades de incluir los de 3 y 4 años en el sistema formal a partir de este año escolar, de forma gradual. Pero el efecto de la pandemia también agregó a ese segmento que venía fuera desde antes
de la llegada de la pandemia, provocó que otro segmento quedara fuera, porque no pudo conectar con el proceso de educación a distancia por diversas razones. Entonces, en un escenario como este, evidentemente faltan muchos espacios en el sistema educativo. El año escolar comienza casi ya. El ministro que le corresponde enfrentar el inicio de este año escolar recién ha sido designado en el puesto. Un año escolar se debe planificar con mucho tiempo y nosotros tenemos problemas con la cultura de la planificación porque todos los años los titulares en los medios de comunicación son los mismos. Sí. Que faltan aulas, que las escuelas no están preparadas, que si los textos no están, que si los registros no están. Eso es revelador de una falta de planificación adecuada, porque el año escolar tiene fecha en el calendario, es decir, se sabe cuándo comienza, salvo que ocurra una eventualidad, tiene una fecha pautada. Entonces, ese es un tema. En medio de un escenario como ese, yo creo que hay un paquete de medidas que deben adoptarse. Y si es dentro de ese paquete que se incluye la posibilidad de que allí, donde no se consigan locales para alquilar, donde no se consiga una iglesia prestada, porque yo creo que hay que apelar a todo eso. Y me parece que todos los sectores que tienen disponibilidad de espacio para garantizar que ni un niño o niña se quede fuera de la escuela, deberían movilizarse todas esas voluntades. Entonces, me parece que si hay determinación de rentar locales, si además se va a trabajar en la posibilidad de adquirir prestado o como sea, espacios de instituciones como esta que yo estoy diciendo, clubes en algunas comunidades todavía, existen los clubes que pueden ser un espacio, las iglesias, y si en un contexto sociocultural determinado, aún así faltan niños que no tienen espacio o niñas, y hay un centro educativo privado que tiene espacio, a mí me parece que transitoriamente puede ser una medida, una acción que encamine el gobierno para darle solución transitoriamente, porque lo que tiene que ocurrir de forma definitiva es que el sistema educativo público tenga los espacios que se necesitan para que toda la población con edad para estar dentro del sistema pueda estarlo. Pero en una situación transitoria de emergencia como esta y digamos que haciendo parte de otras medidas, se pudiera contemplar eso. Pero ¿por qué yo digo un colegio privado que esté en el contexto sociocultural donde está el niño? Es decir, en el barrio o en la comunidad donde está. ¿Por qué? Porque es complicado plantearse, por ejemplo, que un niño de Gualey venga para un colegio privado que está en Gascue, por diversas razones, la distancia, pero además el ambiente. Si en su propio contexto es mucho más fácil, manejable, más manejable para el niño, la niña. Entonces, todos esos factores tienen que ser considerados. Pero a mí me parece importante que se pueda materializar una voluntad para que los niños y niñas que están fuera puedan ser incluidos en el ejercicio pleno del derecho a la educación. Así, el gobierno asegura que cuando llegó encontró 718 escuelas a medio construir. ¿Qué ha pasado? Mira, hay de todo ahí, de todo un poco. Nosotros denunciamos eso muchas veces. Nosotros dijimos que se habían hecho sorteos de escuelas, que se habían asignado y que incluso se había adelantado dinero a contratistas que no sabían en qué terreno iban a construir esa escuela. Sí. Y eso tiene un nombre, vamos a poner la cosa clara. Lo que yo no entiendo cómo es que, por ejemplo, las autoridades, el ministro anterior,
no pudo encaminar ninguna acción legal para que ese tema sea investigado y sea tratado como corresponde. Pero nosotros en su momento denunciamos que esas cosas pasaban, pero también dijimos que se habían construido aulas allí donde no se necesitaban, como si lo prioritario fuera o hubiese sido una oportunidad de negocio. Entonces, en comunidades superpobladas no se construyeron todas las edificaciones que se necesitaban. Entonces, tú tienes ahora para el proceso de inscripción en comunidades como Los Alcarrizos, por ejemplo, las familias amanecían intentando llegar primero para conseguir un cupo para inscribir sus hijos. Eso es un verdadero drama. No es justo que algo así esté pasando en la República Dominicana 9 años después de haber conquistado esta sociedad el 4% del Producto Bruto Interno para la educación. Entonces yo creo que todo eso que se anunció debe ser objeto de una investigación muy seria, muy exhaustiva. Creo que hay que procurar, y me parece que han adelantado algunas iniciativas para una manera de abordar cómo resolver ese nudo legal que dicen las autoridades que les ha impedido continuar con esas edificaciones, aquellas que se necesitan. Yo creo que esas son cosas que tienen que ser investigadas a profundidad, comunicadas a la sociedad y sancionadas para que nunca más vuelvan a ocurrir. Otro dolor de cabeza es el INAVIE. Eso es constante denuncia de manejo de licitaciones, los suplidores que no se resultan beneficiados de una ventana en una campaña, de que hay corrupción. Realmente es una parte que también creo que fue una gran conquista, la tanda extendida, por el impacto social que eso tiene. ¿Cómo ve María Teresa este problema de la INAVIE? ¿Cómo? Porque en este país, cuando se habla de dinero, siempre hay problemas. Sí. Mira, yo creo que hay que entender la complejidad de esos procesos y los intereses que se mueven, porque se mueven muchos intereses. Sí. O sea, yo creo que los procesos tienen que ser transparentes, tienen que tener reglas claras, pero yo también reconozco que hay gente que no tiene la interés suficiente para cuando algo no le beneficia, reconocer que se hizo correctamente. Hay gente que si participa en un concurso, no lo aprueba, dice que el concurso no sirvió porque no lo aprobó. Hay gente que, o sea, no tenemos una cultura de reconocer que las cosas se hacen correctamente aun cuando no nos beneficien. Entonces, ahí hay de todo un poco. Yo creo que es cosa positiva que esté en curso una investigación sobre las denuncias que se hicieron, que provocaron incluso la destitución de la persona que estaba al frente, o de varios de los que estaban al frente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Yo creo que eso es bueno, pero creo que también debemos estar pendientes de que se mueven demasiados intereses ahí. Ahora, ¿a qué yo aspiro? Que libere definitivamente el ámbito educativo de esos intereses, afanes, de esos intereses de negocio, de búsqueda, que a veces ensombrecen el ambiente. Yo creo que hay que aspirar a que en cada escuela se prepare los alimentos como que era los antes. Niños y niñas van a consumir. Y como es ahora en determinados planteles educativos. Y yo te quiero decir que esas escuelas donde los alimentos se preparan desde el inicio en sus respectivos centros, nunca ha habido un problema de intoxicación. Nunca. Porque lo prepara gente que está ahí, que está acompañada de el personal de la escuela, gente que es de la comunidad, que le duele la comunidad, que está en una actitud distinta a la lógica puramente lucrativa, porque ha habido de todo en esto.
Y yo quiero decir que si no hemos avanzado lo suficiente para que todas las escuelas puedan preparar los alimentos en su propio centro educativo, es también por el espíritu de negocio que se atraviesa. Porque recuerden, señores, que aquí se construyeron las escuelas nuevas después del 4%, se equipaban con una cocina de lujo, moderna, claro. Pero esa cocina no se utilizaba porque había que darle el negocio a alguien. Sí. Entonces, la educación tiene que ser liberada de esa lógica si queremos avanzar. ¿Qué le pasó a Roberto Frucal, un hombre que viene de el gremio más importante de este país, que es la ADP? ¿Qué le pasó? ¿Por qué quitan a Roberto Frucal? Mira, yo pienso que quizás él no escuchó, no escuchaba. Hay gente así que no escucha. Yo creo que mucha gente quiso ayudarle, quiso hacerle algunas recomendaciones para que saliera bien, pudiera avanzar, digamos. El sistema educativo es complejo, se mueven muchos intereses, no es tan sencillo como la gente piensa, hay muchos intereses. A veces surgen cosas que no tienen nada que ver con una preocupación por la educación, sino por lo que me está afectando a mí en particular, ¿verdad? Pero en el caso de este ministro, yo pienso que él no escuchó, no pudo salir de un escándalo tras otro. Entonces uno superaba al otro y eso es muy Alguien complicado. Dice que fue víctima de esos sectores que usted dice. Bueno, no le perdonaron nunca que venía de la rancha de Cercado, por ejemplo. Pero yo creo que él no se dejó ayudar tampoco, porque a fin de cuentas los otros pueden tener intereses, pueden tratar de llevar el barco en el derrotero que quieren, pero usted tiene que estar centrado en lo que le toca. Entonces yo creo que ahí faltó una capacidad de escucha. Sencillamente la gente tiene que estar abierto a escuchar sugerencias, no asumir que lo sabe todo. Y eso a veces genera dificultades. María, ¿cómo ves tú el panorama político actual? Bueno, pues yo creo que interesante, porque hay muchas iniciativas en curso. Yo creo que en el país, en la coyuntura pasada, la mayoría de la sociedad consideró que debía producirse un cambio y apostó a que se generara un cambio en las autoridades, en el partido que estaba gobernando, porque ya había llegado a acumular un nivel de control tan amplio que no escuchaba absolutamente nada. ¿Recuerdas que casos que se documentaron, por ejemplo, de corrupción, el pasado presidente decía, ¿dónde está? Que me enseñen la corrupción, yo no la veo. O sea, a pesar de todas las evidencias que se presentaron. Y estaba atrás de él. Entonces, exactamente, entonces ya cuando se llega a una situación así es complicado. Entonces, alrededor de esa coyuntura, ese fue como el eje central. Ahora hay un ambiente de avanzar más hacia adelante. Hay en curso, por ejemplo, iniciativa de un conjunto de personas, de ciudadanos y ciudadanas, que entienden que debe haber una propuesta diferente a los partidos tradicionales, que pueda partir de un proceso de unidad de las fuerzas progresista, popular, democrático, de izquierda, que puedan unirse no solo las expresiones organizadas que existen en el país, sino también colectivos de ciudadanos y ciudadanas que aun cuando no militan en ninguna estructura de las llamadas fuerzas alternativas, pero militan en el pensamiento que reivindican esas organizaciones. Entonces, que se pueda dar un proceso en el que esa participación unitaria esté precedida de un proceso democrático abierto que permita hacer como un ejercicio pedagógico, que esas fuerzas puedan dar un ejemplo de que pueden articularse, pueden unirse,
pueden llevar a cabo un proceso democrático para elegir las candidaturas a los distintos niveles y participar de forma conjunta y responder de alguna manera a un segmento de la población que reclama algo, espera por alguna propuesta política diferente, que se pueda comprometer con las banderas, las conquistas democráticas que han sido reiteradamente postergadas en la República Dominicana. América Latina vive en estos momentos un proceso alternativo. Incluso alguien me dijo que Rafael Chaljú Mejía ha estado en esa corriente de que haya un primer paso de acercamiento dentro de fuerzas democráticas y progresistas. En caso que te convoquen, ¿tú asistirías? Por supuesto que sí, yo me siento parte de ese colectivo que cree en la necesidad de la unidad de los sectores del campo democrático, popular, progresista, de izquierda. Creo que la República Dominicana no se ha sentido ninguna de las olas progresistas que han habido en América Latina, y en gran medida me parece que tiene que ver con ese nivel de dispersión. Por eso yo creo que todas las iniciativas, todos los esfuerzos que puedan orientarse a que pueda darse esa articulación, creo que es necesaria, es positiva, y no solo asisto, sino que milito en ella. Bueno, queremos agradecer la comparecencia de la profesora María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, por venir esta noche a compartir con nosotros. La verdad que muchas gracias. Gracias a ustedes. Con la anuencia de ustedes vamos a hacer una pausa y después de la pausa seguimos sin tregua. Bien, señores, aquí estamos de vuelta en Sin Tregua a través del canal 86 de Gui TV y tenemos con nosotros la comparecencia del abogado y político arquitecto Khalil Michel, con quien vamos a conversar esta noche sobre temas importantes. Buenas noches, Khalil. Querido hermano, mi salutación para ti y en ti a todo el personal de Get TV, sobre todo a nuestro hermano Edín La Vela. A mucha gente nos sorprendió que siendo embajador, cónsul en Río de Janeiro, Khalil dejara la función y viniera a la República Dominicana. Muchos dicen que a reforzar la cuadra del PRM y el gobierno. ¿Qué es lo que hay? Bueno, mira, básicamente, hermano, siempre todo el que me conoce sabe que yo soy un hombre transparente y de cara al sol. Y la responsabilidad es una virtud que trato de cultivar día a día. Entonces, mi papá tiene 92 años, voy a tener un bebé nuevo, estoy emprendiendo 3 proyectos de construcción nuevos, y entonces eso era un poco incompatible con estar permanentemente en Río de Janeiro. Entonces, aquello como de estar aquí cobrando allá no me parecía ético. Entonces preferí decirle al presidente que me sustituyera y al efecto él con mucha condescendencia nos sustituyó como cónsul y estamos aquí nuevamente en el país y por supuesto respaldando y apoyando pues su gestión de gobierno que creo que ha sido bastante conveniente para la República Dominicana. ¿Cuál es el panorama que usted vislumbra políticamente en el país? Bueno, yo pienso que las condiciones que se vieron en el país en las elecciones del 2020 creo que se mantienen de manera inalterable hasta el momento porque el trípode electoral de nuestro país está compuesto por el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno y ahora la Fuerza del Pueblo. Pudiéramos hacer un análisis incluso individualmente sobre cada uno de esos partidos y podremos ver que el tema de la preferencia o la división conjuntamente de la Fuerza de Liberación Nacional expresada en Leonel y el PLDismo se mantiene. Entonces, por ejemplo, tú tienes una Fuerza del Pueblo que tiene un candidato definido, el doctor Leonel Fernández, 3 veces presidente, nunca subestimable. Establecía Maquiavelo en su libro del Príncipe, en 1512, en el Florencia, que nunca un hombre está más cerca de estar en el poder que uno que ya estuvo. Por eso, la misión del príncipe nuevo es acabar con el príncipe viejo y toda su descendencia para que no le pueda volver. Un ejemplo de eso fue lo que pasó con Balaguer en el 86 y Jorge Blanco. Si Balaguer no decocota a Jorge Blanco, en el 90 era Jorge Blanco que volvía. Entonces, fíjese que casi todos vuelven, por eso no es subestimable. Está haciendo importantes esfuerzos, tratando de dar la sensación y llevar el mensaje de que su partido tiene una estructura nacional, de que no es un movimiento electoral en torno a Leonel, sino que es un partido político y ese es su reto. En el caso del PRM,
hay un candidato definido que es Luis Abinader, no solamente como principal activo del PRM, sino como principal activo del país. No obstante que es un individuo que es luchador solitario de su propia causa, porque yo siento que muchos funcionarios no han interpretado lo que es la visión de vida, de proyecto de país Pero él lo deja, de Luis Abinader. Él lo deja en el cargo. Bueno, es que son los bueyes con los que tiene que arriar, porque son los que tienen en el camino. Pero el partido necesita un nivel de vinculación importante con lo que es la gestión gubernamental. Se le endilga que hay un nivel de divorcio entre la base del partido y lo que son los actores gubernamentales, incluso hasta con un discurso de clase, el tema de los pop y los guau guau guau. Pero no obstante, Luis Abinader se mantiene con un altísimo nivel de valoración por su visión, por su trabajo tesonero, por su creatividad. Por En su América empeño. Latina las reelecciones no están triunfando mucho. Pero no se trata de los postulantes, se trata de la situación. Aunque aquí en República Dominicana, gracias a ese gobierno del presidente Abinader, hemos tenido un nivel de recuperación rápida en cuanto al tema pospandémico, no es menos cierto que estamos en un momento de excepción de la humanidad. Que en un momento sin precedentes hemos tenido un nivel de una pandemia que arropó al mundo y que nos hemos hecho los locos y hemos vuelto a nuestro esquema de normalidad de vida, pero esto es una nueva normalidad. Sin contar con el tema de un conflicto bélico allá en Ucrania con Rusia y todo lo que implica en la geopolítica. Entonces, ese tema genera situaciones de agravancia política y económica que empuja a que la gente no reedite las ofertas políticas, sino que mire hacia atrás o que haga inventos. 20 años PLDistas, la base del PLD, del PRM jalando aire, y 2 años en su propio gobierno siguen igual. ¿Qué hacer para conquistar, para convertir al gobierno en que sea más ya de... Te la voy a base? responder, pero no sin antes responderte el PLD que se nos quedó en el tintero respecto a su condición. Te escuchaba hace un rato decir y hablar del tema de la consulta. Esto es una forma rápida, inteligente, un avivataje del PLD para tratar de frenar la hemorragia que iba hacia el doctor Leonel Fernández. Porque recuerde que el Partido de la Liberación Dominicana, fundado en 1973, y que el Congreso Salvador Allende generó los métodos de trabajo, la filosofía bochista y todo el centralismo democrático, se rompió por el ego desmesurado o el odio desmesurado del hoy presidente de ese partido hacia Leonel Fernández. Pero resulta que el hoy presidente de ese partido está imposibilitado de ser candidato presidencial. De manera natural, el PLDista que ve, bueno, que su opción sería pactar con Leonel. Entonces, ¿cómo frenamos esto? Primero se inventan inteligentemente un tema de un congreso interno para las autoridades del partido. Eso te moviliza a las masas, la gente se entusiasma, compite y se disipa un poco el tema político. Ahora se inventan un año antes un tema de una consulta que no es vinculante de ninguna manera, pero por lo menos mantiene avivado lo que es el fuego interno partidario y entretiene a la gente. Ahora sí, lo que sí te puedo anticipar es que dependiendo de lo que pase ahí, podrá haber una nueva división o podría haber una nueva división en el Partido de la Liberación Dominicana. Porque si Danilo Medina vuelve y da un gonzalazo que impone un candidato con mecanismos non santos, pues tú puedes estar seguro, y tú lo estabas diciendo, que Abel no se va a quedar tranquilo. Y entonces iría en la fuerza del pueblo. Pero todo parece indicar que el candidato dentro del PLD o el consultado, llamémosle así, va a ser Abel Martínez. Bueno, mira, ¿cómo resolver este asunto? Guido Gómez Mazada afuera, Alburquerque fuera, Fafa Tavera fuera, Mira, Tony Rafael fuera de la dirigencia del partido. ¿Qué hacer? Mire. Y entonces incluyen a Robertico Salcedo, incluyen a Hito Bisonó. ¿Qué? Mire, hay un tema en la vida, y sobre todo en derecho se habla mucho, que tan importante es la forma como el fondo. El tema de la sustitución o del tránsito de políticos por instancias de poder o de dirección partidaria es normal. Los primeros miembros del comité político del PLD, Cheche Luna, Vidó, etcétera, no eran los posteriores, se rotaban. Pero el tema eso era de fondo, el tema era la forma, lo hacía mediante una votación. Lo que está argumentando, por ejemplo, el doctor Guido Gómez Mazara, es que si se condenó ayer las viejas prácticas partidarias del viejo PRD, en donde se le decía a Miguel Vargas dictador, autócrata, que no hacía proceso, es imposible pensar que el PRM la replique. Entonces, el tema sería, a mí no me cabe dudas que si se sometieran a votación, los resultados serían muy similares a los que fueron. Y mire que yo no soy miembro del PRM, yo no soy PRMista, para nada, yo apoyo a Luis Abinader. Pero en ese caso, la forma es lo que ha generado la excusa para poder criticar al PRM.
Porque si usted tiene la mayoría de los votos como al efecto lo tiene, hoy ¿qué necesidad hay de usted hacerlo por imposición? Entonces una imposición odiosa, porque no hay manera de que usted diga, bueno, yo voy a intercambiar a Fafa por este, o a Ramón por el otro, porque si fuera de un compañero legítimo, ADN PRMista, bueno, la gente no lo va a objetar. Pero cambiar a un ADN por un advenedizo de último momento, no, por favor, así no. Entonces le van a dar duro con eso. Usted hablaba comenzando la entrevista de que el presidente se luce solo. La verdad es que hay mucha preocupación en el seno del pueblo dominicano. Los funcionarios no sintonizan y además ha salido de figuras, por ejemplo, como Roberto Frucal, una figura que jugó un papel protagónico en las últimas 2 campañas electorales. ¿Qué pasó? La gente se pregunta qué pasó con Roberto, que incluso le dieron después un premio de consolación. ¿Qué pasó? Mire, ¿qué entiende Michel que pasó? Yo te voy a decir una cosa, Johnny, y a los amigos televidentes. Y esto pone de manifiesto un tema que tenemos que reflexionarlo muy seriamente en República Dominicana. Y es el tema de la participación de los actores políticos de cierto perfil en lo que es la gestión gubernamental. Mire, lejos de lo que la gente piensa, Luis Abinader es un político de los pies a la cabeza. Luis Abinader es un individuo que ha construido, todavía no bien analizado, un individuo que ha construido un proyecto presidencial, no desde una posición gubernamental, lo construyó desde la oposición sin haber sido ni siquiera regidor y llegó a la presidencia de la República. Evidentemente ese hombre está dotado de condiciones especiales y así lo ha demostrado en el gobierno, con un gobierno que dentro de las condiciones que le ha tocado gobernar, ha hecho un gobierno sencillamente excelente. Ahora bien, ese es el presidente. Los actores, si usted se da cuenta, el perfil de la mayoría de funcionarios del gobierno son empresarios. Y el empresario tiene una lógica totalmente distinta a la lógica del político. El político tiene como objetivo fundamental la consecución del bien común. Y aunque parezca romántico y parezca una quimera esto que estoy diciendo, al final el político deja todo lo que tiene en el territorio. Fíjese que la mayoría de políticos profesionales realmente terminan pobres, sí, y lo dan todo. Claro. Y cuando están en el territorio y hay un político en el territorio, se siente como Peña Gómez, Balaguer, Bosch. Óigame, completo. Te puedes ir más para atrás todavía. Gregorio Luperón, Juan Pablo Duarte, Simón Bolívar. Pero todavía cualquier dirigente de aquella época reformista o PRDista en su momento, terminan sin nada, lo dan todo. Porque la lógica del político es generar el bien común para que esa comunidad agradecida le retorne, le reditúe ese favor político, postulándolos y respaldándolos, ¿verdad? Ok. El empresario tiene una lógica totalmente distinta. El empresario entiende que las arcas públicas son arcas privadas. Entonces, escatiman tanto lo que es el nivel de la administración y todos se lo encuentran mucho, que no logran sintonizar con las dolencias reales del pueblo. Una persona que nunca ha cogido un carro público, una persona que no sabe lo que es la gotera lastimando como un látigo su espalda, una persona que nunca ha ido a un callejón a buscar un voto, o pero ¿y cómo diablos va a saber cómo vive la gente en el barrio? Johnny, amigo televidente. ¿Ahí coincides tú con Guido? Pero es la verdad, es la verdad. Por eso fíjate que separo lo que es el accionar del político, no por castas, sino por práctica. Claro. Porque Luis Abinader es un hombre que viene de un segmento poblacional acomodado, pero es un individuo que cuando llegó al gobierno te dijo, hey, no más impuestos para la gente, te dio subsidio, te duplicó la parte de lo que es la subvención para enfermedades catastróficas, inmediatamente mandó a copar todo lo que tiene que ver con el incremento escolar y demás. Aguanta, o sea, es un hombre con sensibilidad. Ahora, una gente que nunca ha tenido contacto con eso, ¿qué va a saber de eso? Claro. Entonces, yo lo que creo es que hay una falta de traducción entre lo que es la visión de Luis Abinader, que está tratando, y creo que lo está haciendo así, de hacer un gobierno referencial en términos de eficiencia y de honestidad, y lo que es la práctica del resto de los funcionarios. Usted no ve que usted vive diciendo cosas que pasan sin necesidad. No es porque hay una crisis, es por impericia de mucha gente que no sabe gobernar como Luis está gobernando. Mira, las últimas decisiones judiciales parece que han molestado al Ministerio Público en su más alto nivel, específicamente en la parte del PECA, donde está Jenny Berenice. ¿Qué piensa Khalil Michel? Bueno, lo que pasa es que el sistema jurisdiccional dominicano pasó de una fase inquisitoria a una fase probatoria. No se trata de que yo diga que Johnny hizo, o que fulano hizo, o que Tony hizo. Se trata de que probé que Johnny hizo, probé que Tony hizo, probé que Mengano hizo. Entonces, si evidentemente el marco probatorio no apunta, no vincula, no conecta a un tema de una infracción que se está pues imputando,
pues sencillamente no es posible. Y yo creo que un poco tenemos todos que ir madurando en esa dirección. A mí, más que el tema de la reacción del Ministerio Público, que tiene su derecho a tenerla, lo que me preocupa en República Dominicana es el populismo judicial con que se está manejando el sistema jurisdiccional como tercer poder del Estado. O segundo, porque el primero es el legislativo, segundo judicial y tercero el ejecutivo, como segundo poder del Estado. Porque de lo que se trata es que de manera jurisdiccional tú no puedes ser complaciente, tú tienes que ser justo. La justicia es el fin realmente ulterior que permite en ese contrato social que todo el mundo sea tratado de manera equitativa, de manera igualitaria. Pero si usted, en virtud de hacerse el popular delante de estas cámaras, por estar persiguiendo redes sociales, por cualquier cosa, prisión preventiva, esto, condénelo, lo otro, porque no me atrevo a fallar en buen derecho, sino en populismo, entonces eso se fue al mismo diablo, hermano mío. Mire, ¿cómo se debe escoger el próximo candidato presidencial del PRM? Bueno, yo pienso que el PRM tiene su candidato presidencial, pero que es Luis Abinader. La ley electoral establece 3 métodos. Entonces, ciertamente... Por aclamación, por asamblea o por voto mayoritario. Se está usted refiriendo a lo que tiene que ver la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. Cualquiera de esos 3 métodos que usted señaló son legales. Okay. Ahora bien, hay uno solo que es legítimo, que es el sometimiento a la votación. Sí. Luis Abinader ganó todos sus procesos internos con votación. Y no veo por qué en este caso, cuando está todavía blindado, cuando está asistido de una preferencia generalizada, no hacerlo de esta forma. Sin duda ahí no habrá problema. El tema de eso yo lo veo en el resto de los partidos, porque al final yo lo que siento es, y era la preocupación que tenía, yo decía, Johnny, amigos televidentes, sí, que en el PLD no se iba a celebrar proceso, porque inmediatamente, y tú lo decías hace un rato, inmediatamente hay un candidato en el PLD, la figura de Danilo Medina pasa a un cuarto o quinto nivel, porque ese candidato es que tiene la potestad de negociar, de articular, de pactar, y todo ese partido se pondrá al lado o detrás de ese candidato. Entonces yo me pregunto, ¿y usted cree que consciente usted, consciente yo de que eso es así? ¿No lo estará Danilo? ¿Permitirá eso? Ya habrá que ver. Te interrumpo para dar a conocer que hace unos momentos se reportó un incendio de varias viviendas en la avenida 25 de febrero de Santo Domingo Este. Por el momento se desconocen las causas que originaron el incendio. Ojalá y que no sea un cortocircuito. Es una de las cosas que está afectando al pueblo dominicano. Y vemos imágenes del incendio. La avenida 27 de febrero que comienza ahí en Villa Duarte y termina ya en Alma Rosa. Termina la 25 de febrero que después le da paso a la avenida Ecológica. Esa parte es en Santo Domingo Este. Los incendios están de moda ahora, a veces mala moda, hermano. Muy mala moda. Ahí dicen la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos que muchos de estos incendios obedecen a problemas de alto voltaje y de equipos de mala calidad adquiridos en el mercado. Los insumos de mala calidad. Y atribuyen ellos que en gran parte el 50% de los incendios que reportan los bomberos, las causas son por el uso de material de muy mala calidad. Ya en los minutos que nos queda, Khalil, hay otras cosas. Hoy el presidente anunció un plan nacional de asfalto en todo el país. Y quiero decir que el ministro de Obras Públicas que tenemos parece ser un hombre diligente, un hombre que está... Correcto. ¿Cuál es la valoración que usted tiene de los diversos ministerios? Mire, recuerden como usted decía que el PRD, el viejo PRD, largo tiempo fuera del poder. Y hubo niveles de desconexión o de falta de aprendizaje de lo que era la conducción del Estado. En ese momento hubo ministros que llegaron, juntos todos, hubo algunos que aprendieron, otros que no aprendieron tanto. Yo siento que uno de los casos que tiene a bien, pues sí conectar, no solamente en el orden partidario, sino en la ejecución gubernamental con la visión del presidente Abinader, es el caso del Ministerio de Obras Públicas, con Deligna Ascensión. Porque Deligna Ascensión, que ha llegado, recuerden, en un momento de pospandemia, en donde toda la focalización presupuestaria y del gobierno era la salud. No obstante esto, él ha logrado tener un nivel de impacto y de intervención en obras públicas que ha cubierto todo el país con obras importantes para las comunidades. Ahí usted tiene que recientemente, por ejemplo, en Puerto Plata, se inauguró la carretera que da acceso al tema de Inver, más de 20 kilómetros. Se generó el tema del aumento de la subestación eléctrica San Gregorio, el puente también que genera y que conecta este municipio, y todo un sistema de asfaltado completo, no solamente ahora con el anuncio, sino que viene generándose. Lo propio la ley de decreto del 1821, que fue el que generó la apropiación de los fondos para
5 circunvalaciones, de las cuales ya hay 3 entregadas, y el tema de las 900 escuelas, que hablaremos de eso, pues es todo esto un nivel importante de intervención en obras públicas. Y viene con algo en estos días que va a ser muy conveniente, que es el uso de la tecnología combinado con las obras públicas, donde la gente podrá, por una app, una aplicación digital en su teléfono celular, smartphone, pues podrá reportar los hoyos que se necesitan que se bacheen, en donde entonces la comunidad se apodera, se empodera de la situación y es parte de la solución. O sea que creo que Delignia ha hecho un muy buen trabajo y ha reivindicado bastante bien lo que la Finalmente, incautación de drogas y armas en las aduanas, en los aeropuertos, en los puertos, ¿cómo ve esa parte? Lo veo muy bien, porque las aduanas, que siempre han sido un tema de conflicto de interés en estos países latinoamericanos, de hecho, las 2 intervenciones que se han dado en República Dominicana por parte de la bota norteamericana han sido por las aduanas. En esa dirección, el tema de la incautación y de la vigilancia aduanal es fundamental, y es uno de los funcionarios también que ha hecho muy buen nivel de diligencia y trabajo, Eduardo San Lobatón. Lo vi de hecho firmando un acuerdo hoy con Digecine, en donde genera un nivel de interacción con este importante rubro de generación de desarrollo humano en el territorio local, y también pienso que él es otro de lo que lo está haciendo muy bien. Siento que en esta parte, no solamente aduanas, obras públicas, hay funcionarios que están haciendo un trabajo, pero la mayoría siento que tiene que enfocarse y visualizar lo que es la batuta que lleva ese director de orquesta que es el presidente. Vi, por ejemplo, al ministro de Educación estableciendo un tema de unos bonos para el tema de las escuelas que no hubo cupo. Pero antes de eso, lo que tenía que pasar, y yo entiendo que él recién llegó, pero lo que tiene que pasar es que tomemos una postura con las más de 900 escuelas que están sin terminar. Que esa maldita ley 34006 no permite lo que es el manejo oportuno, y entonces tenemos que alquilar aulas, tenemos que dar bonos cuando hay escuelas que pudiéramos terminar para nuestros niños. Por eso siento que siempre la construcción del desarrollo y el progreso es un camino que nunca se termina. Lo que tenemos como dominicanos es que estrellarlo juntos, de la mano entre nosotros como dominicanos. Bien, vamos a agradecer a Khalil Michel su Gracias, comparecencia hermano. en Sin Tregua. Para nosotros un placer. Para mí. Así que con él nos despedimos. Nos vemos mañana y buenas noches.